Continuamos en Información de Buena Fuente, segunda hora en marcha. Estamos hasta las 9 de la mañana acompañándolos en TV2 Salta, en la señal también de Nortevisión Satelital hacia el interior provincial y en el dial en la 93.5 en FM Atlántida. Pueden llamarnos 421-4199, 421-4208 o también nos pueden enviar mensajes 154-147-505 o también 154-858-977. Y ya estamos con invitados en nuestros estudios. Está con nosotros el profesor Leonardo Juárez. Él es el secretario del Partido Comunista que Resurge. Bienvenido a De Buena Fuente, profesor. Gracias, ¿Cómo está? Marcela. Muy buenos días. Buen día a la audiencia. Le contemos a la audiencia qué pasó en todos estos últimos años con el PC. Bueno, en Salta perdimos la personería, no me acuerdo, hace como 10 años creo, ya en alguna elección que fue Armando Jaime, candidato a diputado nacional. Ah, mire usted, claro. Y ahí perdimos, entonces no hicimos el piso del 2%. Acá había dos formas antes de perder la personería, una no hacer el piso u otra perder los afiliados. En el caso nuestro teníamos el 4 por mil de los afiliados, pero no hicimos piso, así que perdimos las elecciones y vos tenés que esperar, creo que 3 elecciones consecutivas para poder recuperar la personería. Ajá. En el caso nuestro yo calculo que ya tenía como 5 elecciones consecutivas, porque cada 2 años, ¿viste? Sí. O sea, 6 años tenía que haber sido la espera y nosotros ya estamos en el 10º año. ¿Y por qué esperaron tanto? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, pasaron muchas cosas, entre otras que yo ya no era el secretario del partido. Ajá. Había otros compañeros que se hicieron cargo. Y no es tan sencillo recuperar la personería electoral desde el punto de vista que tenés que... No son... no sé cuántos serán ahora, creo 4.000 afiliaciones, 5.000 afiliaciones, pero en realidad tenés que juntar 10.000, porque siempre te voltean un porcentaje, 40, 50%, sí. Y vos le tenés que pedir el documento, ¿no? Viste que primero hay una desconfianza hacia los partidos políticos en general y vos le pedís el documento, la fotocopia del documento, decirle que después lo van a citar hasta que... porque después la justicia electoral corrobora... Lo puede citar para ver si el está porcentaje, bien, si es cierta, si si es que firmó o no firmó. Sí. Entonces no es un trabajo tan simple de hacer, ¿no? Eso requiere poner compañeros en la calle. Nosotros somos en general un partido no solamente pequeño, sino de gente que trabaja, de profesionales, de docentes. Y bueno, hay que dedicarle un porcentaje importante, pero una de las decisiones de la última conferencia que se realizó el fin de semana pasado es recuperar la personería jurídica, porque también eso implica un trabajo propagandístico y agitativo, es decir, poner el partido en la calle, que la gente conozca que estamos de nuevo, que tenemos propuestas, cuáles son las propuestas, en fin. Así que independientemente que logremos la personería en este periodo, ya creo que para estas elecciones no va a ser posible, pero sí, para las creo próximas... que un mínimo de 7.000, porque son 3.500 adhesiones más 3.500. Claro, pero las adhesiones, como las adhesiones pueden ser de cualquier partido. Claro, esa no. O sea, las adhesiones hasta los amigos te dicen, bueno, son de otro partido, te firman. Te firmo, claro, y cualquiera. Sí. Pero la ficha de afiliación ya es una afiliación al mismo partido. Yo no sé si nos reconocerán la justicia electoral federal las fichas anteriores, ¿no? Porque nosotros no habíamos perdido la personalidad por falta de fichas, sino justamente, como te decía al principio... ¿Y cuántas son las anteriores? Y nosotros tendríamos como 3.000 y pico. O sea que, digamos, ya la base ya sí, la, no ya sé la tienen, si te la ¿no? reconocen, porque ya hace tantos años. No sé, te la tendría que reconocer, antes te la reconocían, claro. pero bueno, veremos qué dicen los abogados, amigos y la justicia ¿Y electoral. cómo van a hacer? ¿Van a hacer un trabajo en las calles? ¿Van a convocar a la gente? ¿Qué Nosotros tenemos, aunque no hayamos tenido participación electoral, siempre tuvo una vida este partido. Nosotros tenemos, por ejemplo, el responsable sindical de nuestro partido, el presidente de la Asamblea de Docentes Unidos de Salta. Tenemos trabajo en el Ingenio San Martín del Tabacal, delegado, comisiones internas, tenemos trabajo en la universidad, en algunos sectores docentes, tenemos un trabajo territorial en algunos barrios de la zona sudeste. Es decir, no es que haya desaparecido de la acción permanente y cotidiana de nuestro partido, sino que lo que no tenemos es una representación electoral que nos posibilite participar en las elecciones, una personalidad jurídica electoral que nos permita participar en elecciones, pero la vida partidaria está presente y pensamos concentrar en esos lugares estratégicos
de la política y de la economía y de la sociedad salteña. Leonardo, de 10 años para atrás, ahora, ¿cambia en algo el Partido Comunista? ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Hay una evolución, como llaman en algunos otros sectores, o qué pasa? Bueno, mirá, yo soy disidente de la Dirección Nacional del Partido Comunista Argentino. A ver, ¿qué pasa? O sea, somos pocos y encima... Sí, encima se pelean. Sí. A mí hay un libro que se puso medio de moda que se llama Melancolías de Izquierda, de Enzo Traverso, en donde él plantea una cuestión de la dialéctica entre las derrotas y las victorias, ¿no? Él dice que la derrota la desaparición de la ex Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, fue una derrota indigna. Y eso generó una epidemia de posibilismo. Muchos se fukuyamizaron. Vos te acordás que la teoría de Fukuyama decía que el fin de la historia, el fin de la ideología, que este desarrollo, este estadio del capitalismo neoliberal o neoconservador, de acuerdo a cómo se lo mire, podía ser lo que sea, pero era el último estadio de desarrollo de la humanidad. Sí. No iba a haber más, es decir, lo que él planteaba, que el capitalismo era irreversible, que no había posibilidad de pensar una alternativa al capitalismo. Como todas las sociedades son históricas, quiere decir que han sido abolidas, el esclavismo existió y fue abolido, el feudalismo existió y fue abolido, el capitalismo está planteado en términos de que es irreversible. Eso lo plantea Fukuyama, y yo a mis estudiantes se lo ejemplifico con los dibujitos animados. Los Picapiedra y los ¿cómo se llaman? Los supersónicos, sí, serían la idea de que la humanidad siempre vivió en el capitalismo, porque en la época vos fíjate que Pedro Picapiedra anda en el tronco móvil, utiliza teléfonos, ¿no? Sí. El papagayo se usa el teléfono, claro, pero es una sociedad de consumo, van al shopping, van de compras, y los supersónicos estacionarían Daniel Torres no sabe de qué le está hablando, porque él no tiene la misma edad que nosotros, le digo, ¿no? No sabe de los supersónicos. Yo creo que no. Robotina era la empleada doméstica de los supersónicos. Bueno, de los supersónicos, claro. Vos fíjate que estacionan andan en platillos voladores, pero la idea fundamental es que es un presente perpetuo, una historia sin historia, una sociedad sin historia, siempre fue capitalista. Sí. Eso es un poco la teoría de Fukuyama, y muchos sectores de izquierda, intelectuales de izquierda, se fukuyamizaron, porque también pensaron de que todo solamente es posible en los límites del capitalismo. Vos fíjate que desde el punto de vista político práctico en la Argentina, el impacto de la dictadura militar. Muchos de los teóricos que se fueron al exilio, que en la década del 60 y del 70 eran los teóricos de la nueva izquierda, de Montonero, del PRT del EP, vinieron del exilio y se hicieron teóricos del alfonsinismo. Juan Carlos Portantiero, Pancho Aricó, Beatriz Arlo, Ricardo Foster, Atilio Borón. Fíjate que después ellos tienen una deriva distinta, pero en ese momento sí, Alfonsín planteaba el tercer movimiento histórico. La idea de que el alfonsinismo iba a ser una síntesis entre el peronismo y el radicalismo, ¿verdad? Pero ¿cuál era el horizonte político y pensable? Igual eso se dividieron entre peronismo, radicalismo y por ahí hasta derecha, ¿no? Claro, pero cuando gana Alfonsín y con el empuje de los millones de votos, él dice, vamos a construir una nueva identidad política que iba a ser el alfonsinismo. La idea del tercer movimiento histórico, eso terminó como sabemos que terminó, con la hiperinflación en la Argentina estallando, pero lo que sí plantaron la idea de que solamente es pensable, no solamente pensable, sino deseable el horizonte democrático. Vos acordate que la generación del 70 cuestionó el capitalismo, es decir, lo que se planteaba la revolución socialista. Sí. Desapareció ese enfoque de la generación del 70. Quedó una historia entre víctimas y victimarios, ¿no? O sea, una dualidad de esa generación no tenía esperanza, no tenía alegría, solamente son ubicados como víctimas y no como una generación que se planteó en la lucha por el poder. Bueno, este es un hecho central de la política argentina actual. Las organizaciones de izquierda no se plantean la lucha por el poder. Una está cómoda en el parlamentarismo, aspirando a pasar de un dígito a dos dígitos de las elecciones, de 5%, 4% a 10%, pero no hay un cuestionamiento del poder. Y otras se mueven en la dinámica que plantean las fuerzas de la gobernabilidad burguesa, el peronismo, el radicalismo, y en esos intersticios quieren jugar. ¿Y dónde está el Partido Comunista a nivel nacional y dónde está Leonardo Juárez acá? El Partido Comunista a nivel nacional quedó subordinada a la estrategia del Frente para la Victoria. Ni siquiera de manera nominal, digamos, ni siquiera es visible, porque yo digo que los comunistas para muchas fuerzas son como los hijos bobos, todo el mundo lo quiere, pero cuando viene la visita lo esconde entre la cortina, claro, pues son pientavotos. Claro, ese le usemos los cuadros, o sea, los recursos. La gente se fija a ver qué dice las encuestas, no, esto no gana, no lo voto.
Claro, entonces... Los argentinos somos exitistas, Bueno, Leonardo. no es solamente un problema, pasa a escala mundial, digamos, no es un problema de la Argentina, esta epidemia del posibilismo que se plantea, o el realismo político, Sí. que llama a tener los pies sobre la tierra, pero yo digo la cabeza a la altura de los pies, Ahora, a no pensar. ¿No le tienen miedo a alguno? Porque si no, estos... Yo pienso que ya no se nos viene tienen el miedo. surdaje, Yo pienso decía, que eso se instalaba... Decía Mirta Legrand con Bueno, pero los Kirchner, vos fíjate, ¿no? con los Kirchner, claro. Claro. Yo creo que el comunismo Ustedes son más zurdos. ni siquiera hoy genera el miedo que fue instalado por el macartismo, por la Guerra Fría, ¿no? Toda la usina del capitalismo occidental planteaban todas las barbaridades que se decían de como que se comen los chicos crudos, ¿te acuerdas? Bueno, ella no se va a acordar, pero sí. en la década del 80, el 70 se planteaban esas cuestiones. Hoy yo creo que hasta estamos ubicados en muchos sentidos en el lugar del Parque Jurásico, ¿viste? Aparecemos como un hecho simpático, si vos querés, pero ya no es el espectro del comunismo que generaba miedo en 1848 cuando Marx hace el manifiesto. ¿Y por qué no genera ese espectro, el fantasma del comunismo, miedo en los burgueses? Porque fueron cooptados y se metieron en la lógica del posibilismo burgués, ¿no? Vos fíjate, yo por ejemplo te quiero meterle miedo a los burgueses, decirle, mire muchachos, acá si vos querés disputar, vos podés disputar el gobierno en la Argentina y si ganás las elecciones va a tener acceso al presupuesto nacional, pero no al poder, porque el poder acá es tener el control de los recursos claves, que un gobierno tenga el control. ¿Y cuáles son los recursos clave? Bueno, los recursos clave es estatizar los puertos, el comercio exterior de grano. Hubo en la Argentina una Junta Nacional de Grano. Sí, señor. ¿No es cierto? Yo le comento, mucha gente no sabe, me olvidé de traer un trabajo que tenemos, coordina un grupo de investigación agraria. Y los puertos, por ejemplo, son extraterritoriales. Menem se encargó de realizarlo, de dragar la hidrovía que va de Reconquista a Rosario, por donde salen todos los granos y todos los subproductos de los granos que se producen en el territorio argentino. Se lo dio, lo hizo el Estado y se lo entregó a empresas privadas que son extraterritoriales, es decir, que no responden a la justicia argentina, sino a la justicia internacional, en este caso de Nueva York. Vos fíjate que si vos mandas a alguien de prefectura, de gendarmería sin control y un guardia privado le mete un tiro, no responde a la justicia. No responde acá. Son extraterritoriales. Eso es increíble, ¿no? Porque son como las embajadas. Son bueno, increíbles. pero nadie estatizó, ningún gobierno después de Menem estatizó eso. Y el tema de la Junta Nacional de Grano, que la privatizó Menem, tampoco ningún gobierno la recuperó. Yo siempre digo que ahí vos podrías resolver 3 temas básicos de importancia para los ciudadanos y para la Argentina. El primer tema es el tema del hambre. Vos vos podés encarar eso de 2 maneras. Una, como lo hacía el gobierno anterior, con Moreno, que iba con acero cali al mercado central y quería resolver el problema de fijar los precios de los alimentos. Cosa que eso no funciona así, porque los alimentos es un negocio global. El principal productor de grano del mundo es Estados Unidos, segundo Brasil, tercero Argentina, cuarto Paraguay. Pero, ¿quiénes son los que manejan el negocio? Cargill, Continental, Decal. En Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, acá, en Paraguay, en Ucrania, en Sudáfrica, en Australia, en los 10 principales productores de grano del mundo son la misma empresa. Fundamentalmente Cargill, que nadie habla de Cargill, que maneja el negocio, que tiene mayor porcentaje. En la Argentina tenía el 60% y Monsanto tenía el 11%. Pero todo el mundo hablaba de Monsanto y nadie hablaba de Cargill, ¿viste? Sí. No es que sea bueno Monsanto. Las paredes siguen pintadas con Monsanto. Bueno, entonces, yo digo, ¿cómo funciona el negocio agrario? Bueno, la primera cuestión es decir, no es cierto que Argentina produzca alimentos para 400 millones de personas. Argentina produce grano, produce pellet, con el que se alimentan los pescados, con el que se alimenta el ganado, pero no produce alimentos. Desde la década del 70 que no produce alimentos. Te das cuenta que no le puede dar de comer a 45 millones de personas, va a producir alimentos para 400. Menos. Bueno, entonces ese es un hecho significativo que hay que tener en cuenta. Lo que produce son granos y produce derivados de los granos. Pero la soja no es un yuyo, como decía el expresidente. La soja es carne, la soja es leche, la soja es manteca, la soja es aceite, hasta biocombustible. Entonces, comida. ¿Qué pasa cómo funciona el negocio? Viene una cerealera, ustedes son los productores, ustedes vienen con los productores, se produce en gran escala, se producen 2.000 hectáreas como mínimo. Entonces vos sos un productor en la zona núcleo. La zona núcleo es la que está a 400 kilómetros de la hidrovía, porque eso es lo que funciona en la relación entre la producción, el transporte y la exportación. Seguro. Si vos de acá de las si uno está lejos, ya se complica el tema del transporte, el tema del flete. Entonces, un pequeño productor de 100 hectáreas en el núcleo de la pradera pampeana tiene 2 millones y medio de dólares de patrimonio, porque vale $25.000 cada hectárea.
Él no la produce, la alquila, vive de renta a un pool de siembra que produce 2.000. Pero ese hombre tiene un patrimonio de 2,5 millones. ¿Qué hace? No labura, está en el pueblo, se compra la Hilux, manda a su hijo a la universidad, ¿no es cierto? Y vive de renta, pero ya no piensa como el chacarero de la... Pero después eso no derrama. Yo lo escucho, decía Olmedo siempre, que la copa derrama con los productores, con los sojeros, ¿no? No está derramando eso. Nunca derramó porque... Bueno, vamos a decir una cosa. Entonces... podemos hablar de Olmedo y cómo se apropiaron de Salta. Ya hablamos de Salta, ya hablamos de Salta. Le decimos antes a la audiencia que está con nosotros, porque algunos se despiertan tarde, de los que nos están escuchando, de los que nos están viendo en Capital y en el interior. Está con nosotros el profesor Leonardo Juárez, él es el secretario del Partido Comunista. ¿Me da los teléfonos para que la gente se comunique? 421-4199, 421-4208, si no nos envían mensajes, 154-147-505 o también 154-858-977. Hablemos de Salta, profesor. Bueno, ¿qué pasa con Olmedo? Déjame redondear la idea. Sí. Bueno, el control de los recursos granarios en la Argentina resuelve 3 problemas. Primero, el tema del hambre, porque una Junta Nacional de Grano le compraría los granos a los productores de acuerdo a la Bolsa de Chicago, al mercado internacional, pero subsidiaría el precio interno. Cosa que no hace una empresa privada, porque la empresa privada busca la rentabilidad. Si en el mercado internacional se lo compran a tal valor en dólares, en la Argentina, el vecino del barrio lo tiene que comprar en dólares. Es un tema clave. ¿Qué es lo que hace Bolivia con el combustible? Y tanto se quejan los argentinos. Claro, porque lo a los que bolivianos se les subsidia más a los otros. Le cobran el valor de mercado. Le cobran menos a los bolivianos. Claro, y le cobran el valor. ¿Qué es lo que tendría que pasar con muchas cosas? Con el gas, por ejemplo, en esta zona, a nosotros nos tendrían que cobrar menos. Bueno, pero si lo que pasa es que vos sabés que Juan Carlos Romero y Juan Manuel Artubey, que le copió el programa energético de Juan Carlos Romero, entregaron las regalías petroleras sin control en boca de pozo. Claro, entonces, las compañías dicen, nosotros hoy sacamos hace una declaración jurada y el gobierno le acepta eso. Claro, nadie le pone un relojito, ¿te das cuenta? Entonces, pasa lo mismo con las mineras. Pasa con las mineras, hacen la presentación, pasa con todos los recursos estratégicos en la Argentina y en la provincia de Salta, ¿no? Entonces yo digo, ese es un tema del hambre, el tema de las divisas. Esto es importante porque ¿por qué es importante? Porque son las que promueven las devaluaciones. Argentina tiene 2 formas de ingreso de divisas. Uno tiene que ver con el endeudamiento externo y otro tiene que ver con la exportación de grano. El grano y todo el clúster agroindustrial. Es importante, bueno, el 8% del PBI, entonces la gente dirá, no es muy importante, pero es que entre el 70 y el 80% del ingreso de dólares real en la Argentina, es decir, de 10 dólares, 8 están vinculados al negocio agrario, y ellos ¿quién hace las retenciones? No es el Estado Nacional, la cerealera hace las retenciones, y como ahora tienen 10 años para liquidar, ¿te imaginas? No la liquidan nunca, por lo tanto ellos promueven, esto tiene que ver la población. Si este año venderán por 40.000 millones de dólares, ese cerealero tiene 40.000 millones de dólares. Si el dólar va de 20 pesos a 40, ellos pasan a ganar de 40 a 80.000 millones de dólares que transfieren los sectores de menor ingreso. Sola vez. Entonces, esa es la situación. Perdón. Lo están llamando. Pero lo puse en silencio. No le hizo caso. No me hizo caso. Entonces, este es un tema clave del control de los recursos estratégicos, tiene que ver con el dólar, con las divisas, con las devaluaciones. Y un dato que yo publiqué la semana pasada es que se hizo pública chiquitita en los diarios económicos de que el Estado Nacional mandaba al Parlamento Nacional la modificación del directorio del Banco Central de la República Argentina, es decir, que haya presencia extranjera en el Banco Central de la República Argentina. Además, ¿eso qué implicaría? Que la presencia extranjera, ¿quiénes serían los que tendrían acceso al Banco Central? La cerealera, los bancos. Entonces la política monetaria argentina se definiría, la política monetaria, la política inflacionaria, se definiría desde Chicago, desde Nueva York, ¿no? Volveríamos a 1935. ¿Está definiendo ya ahora? Bueno, pero con los compromisos con el Fondo Monetario. Sí. El Banco Central tenía una prohibición de personas extranjeras, decía que tenía que ser nacionalizado y con 10 años de residencia en la Argentina. En 1935, cuando se funda el Banco Central de la República Argentina, impulsado por los británicos, ¿no es cierto? Ahí era un banco mixto y con mayoría privada. Éramos una colonia de Gran Bretaña, ¿no? Bueno, ahora volveríamos, parece que la propuesta de estos muchachos. Mirá la importancia que tiene el control de los recursos estratégicos de la Argentina desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la vida social, porque resolvería el problema de la comida en nuestro pueblo, ¿no? Y viniendo a Salta,
La pregunta específica era sobre qué, no me acuerdo, sobre Salta Forestal o en general. Sí, sobre Olmedo en general, porque vamos a hablar un poco de lo que es la realidad de la provincia. Salta tiene varios problemas, diría yo. Uno era el energético. Yo planteo ahí, y vi que lo pusieron en el título, que si, no sé quién será el fiscal de la provincia o la auditoría, tendrían que plantear un objetivo concreto sobre las regalías petroleras. Yo recuerdo que cuando Juan Carlos Romero entrega las regalías petroleras, él lo entrega a $9 el barril y estaba a $90 el barril. Fíjate vos cuál es la diferencia. Yo no creo que esta gente sea tonta o no tenga asesores que les diga, mira, este no es el negocio. Lo que vale en otros países, en Oriente Medio, por ejemplo, guerras, sí, acá se arreglan con comisiones. Por eso después esos personajes que acceden a la... ¿Qué quiere decir con comisiones? Y acá, si no, ¿cómo nos explica cómo funciona el proceso? O son tontos o se arreglan con comisiones. Yo pienso que tontos no son. Con sobre, dice usted, a los políticos. Claro, sí, con porcentaje de eso. Si está a $9 el barril, está a $90 el barril y lo entregan a $9, o son sonsos o lo arreglan con algún porcentaje, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona? Yo, como descreo de la justicia, que ahora parece que descubren que son mafias y que son acuerdos políticos y entramados, pero sí es bueno que la sociedad piense cómo funciona esto, ¿no? Y Urtubey le copió el programa energético a Juan Carlos Romero, así que tendrían que analizar estas dos gobernaciones desde ese punto de vista. Pero desde el punto de vista estructural, yo señalo que en Salta hay 3 lugares que un gobierno popular tendría que atender. Uno es Salta Forestal, 350.000 hectáreas. Sirvió cuando la soja estaba a $700 la tonelada, servía con producir soja, incluso aunque sea lejos. Igual seguía sirviendo. Seguía siendo rentable. Después sirvió para el lavado de dinero. No sé, yo escribí un artículo que lo tomó Página 12 sobre el tema de los valijeros. Es cómo funciona. Como en Salta no hay tren y por lo tanto vos declarás a la AFIP, no hay un lugar donde diga yo cargo 300.000 toneladas de grano y se va al puerto de Rosario. Tiene un lugar de salida y un puerto de salida. Acá se hacen con camiones. Ajá. Y se evaden impuestos, ¿no es cierto? Así el funcionamiento. En algún momento sirvió para eso y hoy sirve para pedir créditos internacionales. Una parte de Salta Forestal la tiene el llamado rey de la soja, que no es los reyes de la soja de Cargill, no son estas personas, ni Grobocopatel. ¿Te imaginas el impacto que tiene Olmedo? Las lajitas en Salta Forestal se producen en Salta 1.800 kilos por hectárea y en el núcleo de la pradera pampeana 5.000 kilos por hectárea. No tiene, se producen mal y es caro trasladarlos. Eso de rey. ¿Por qué esta gente tiene muchos recursos? Tiene tanta plata. Y porque el Estado provincial se le entregó 350.000 hectáreas a 0,50 centavos en un primer momento por hectárea anual. ¿Te imaginas si todos nos hacemos ricos que te den a vos 350.000 hectáreas? A todos nos encantaría, bueno, Leonardo. Pero ahora, ¿quién cotiza en las primeras ligas? Bueno, Eduardo Elsten, el dueño de Irsa y Cresud, que es un desarrollador inmobiliario que tiene Salta Forestal como garantía de crédito internacional en la Bolsa de Nueva York. Es decir, que se están haciendo ese proyecto inmobiliario que se llama Salta Forestal con recursos que ponen como garantía las tierras de Salta Forestal. Que son nuestras, que son nuestras, no son de ellos. Pero por 100 años son de ellos. Por 99 decían. Me faltaba uno. Pero lo que quiero decir es que como Eduardo Elst y Irsa cotizan en el mercado, en la bolsa internacional, vos tenés acciones de tipo A, B y C. Si tenés acciones de tipo A, que son las más calificadas, vos pones $1, te dan 70. Entonces, ¿cuánto vale, por ejemplo? No valen $25.000 una hectárea de Salta Forestal porque no es la pradera pampeana, pero pongamos que valgan $5.000. Vos pones $5.000 y te dan, ¿cuánto? 5.000 hectáreas, 20.000. 5 por 4, no, 70. Bueno, soy profesor de historia, habría que ser por 70, 5 por 70. La calculadora pero que agarrar. Son proporciones millonarias que sirven para la empresa esta para que haga otros desarrollos inmobiliarios, pero la garantía claramente es de Salta Forestal. Vos fijate el negocio que nosotros estamos regalando. El otro es el ingenio San Martín del Tabacal, son 50.000 hectáreas. El ingenio San Martín del Tabacal tiene una larga historia. Robotiano Patrón Costa lo hizo, sacó un préstamo al Banco Nación que nunca lo pagó. Pero después quebró en el 92, 94. La provincia y la nación se hicieron cargo de la quiebra. La provincia, el Banco Provincia y la nación se hicieron cargo de la quiebra, sanearon y se la entregaron a Cibor Corporation. Es decir, estos industriales argentinos son liberales desde el punto de vista teórico, pero son bien estatalistas porque viven de los subsidios. No pagan nada y viven de los subsidios. Después quebraron el Banco Provincial de Salta, que es otro elemento interesante. Entonces vos tenés Salta Forestal, son 350.000 hectáreas, tenés el ingenio San Martín del Tabacal y tenés La Moraleja. La Moraleja,
que otro interesante de La Moraleja se hace con dinero de Fraga Iribarne, del falangismo español, de Franco, ¿no es cierto? Vos sabés que siempre me olvido de quién fue su primer director, que fue el que armó acá Fuerza Republicana. Ajá. El que tiene una finca, el que ya murió, tenía una finca en el Bordo, sí. Y que fue el primer interventor, el gobernador de facto de Jujuy. Era gobernador de facto de Jujuy en el 76 y era presidente de La Moraleja, que no sabe quién le dio el primer préstamo. ¿Quién? El Banco Provincial de Jujuy, si él era el gobernador. O sea, se auto. Y el Banco Provincial. Entonces vos fijate que estas tres, que estaríamos hablando, yo te digo, 350.000, 430.000 hectáreas, que es 7 veces el Valle del Lerma, donde vivimos 700.000 personas, tienen un valor de mercado de $1.000 millones. Qué bárbaro. Esa cantidad de hectáreas tiene un valor de mercado de $1.000 millones. ¿Quién tiene ahora La Moraleja? Y La Moraleja sigue siendo, bueno, ahora está denunciada, viste, en España, porque el Partido Popular de España, que fue financiado con productos, con dinero ilegal, La Moraleja aparece denunciada. Incluso a mí me tomaron, yo escribí una cosita así en el Diario de España, porque claro, lavaban guita y la ponían acá en La Moraleja, son capitales españoles vinculados a los mismos, al franquismo. No sé, ahora Bárcena me parece que es uno de los denunciados en España, pero un caso interesante como la PUSH se desparrama por todos los lugares, ¿no? Pero vos decís, $1.000 millones, son 40.000 millones de pesos. ¿Cuánto es el presupuesto anual, el último de la provincia de Salta? No recuerdo. No recuerdo, pero deben ser 20.000 millones. Pongámosle que sean 20.000 millones. Alguien puede decir, no, son 15, no importa, es solamente un ejemplo. Pero 40.000 millones de pesos, si fuera 20.000 millones el presupuesto de la provincia, son 2 años de la vida de todos los salteños. Vos tenés que hacer, podríamos resolver el déficit habitacional, que son 60.000. ¿Cuántos hospitales podríamos hacer? Entonces yo siempre digo, como dice Napoleón, el general de acá, el general dice, la única verdad de la realidad, le copió a Hegel y a Napoleón, que dice, para hacer tortilla hay que romper huevos, y acá los políticos en general les rompen los huevos siempre a los que menos tienen, ¿no? A los que menos participación en el PBI tenemos, y no se mete con los grupos concentrados porque en realidad gobierna para eso. Vos fíjate, acá hay propuestas concretas para resolver problemas concretos de la sociedad. ¿Cuándo van a poder participar en Salta de nuevo en elecciones? ¿Usted qué cree, Leonardo? Bueno, nosotros nos vamos a lanzar a buscar la personería, pero también estamos abiertos a charlar con un compañero que estén dispuestos a discutir estas propuestas que nosotros Por ejemplo, porque dentro de la gente de izquierda, digamos, está el Partido Obrero, el MST, bueno, hay relación entre ustedes, porque ustedes tampoco se quieren entre ustedes, ¿no? Está complicado. La izquierda, como decía Mario Benedetti, que la derecha une cuentas corrientes, como la izquierda una idea, es más difícil ponerse de acuerdo. Sí. Pero yo creo que hay un cáncer que corrió a la izquierda, que es el fundamental es el posibilismo, la idea de que no es posible luchar por el poder y construir una nueva sociedad. Es más pensable para una parte importante de la humanidad de que el capitalismo desaparezca producto del desarrollo de su fuerza productiva que genera destrucción muchas veces desde el punto de vista medioambiental y todas esas cosas, que desaparezca históricamente de superación por otros tipos de organización de la sociedad. Entonces ahí hay un problema, porque entonces la utopía revolucionaria socialista no tiene vigencia. Sí. Ese es un primer problema. Y el otro problema es el sectarismo, el vanguardismo, la idea de vanguardia proclamada, del canibalismo, las discusiones de capilla, de salón, en vez de ir a llevar propuestas como la que nosotros sostenemos a una parte importante de la sociedad, ¿no? Pero igual nosotros estamos dispuestos, me parece que la unidad es clave. La unidad, ¿están dispuestos a dialogar? Sí, tenemos propuestas, tenemos conocimiento de lo que hay que hacer. En la lucha por el poder, el conocimiento es clave. No se puede disputar poder si uno no sabe qué es lo que quiere cambiar y cómo lo va a cambiar, ¿no? Seguro. A los que nos están escuchando y a los que nos están viendo, si quieren reunirse con ustedes, quieren firmar, quieren participar. Por ahora tenemos página web, ¿sí? En Facebook. Todavía no tenemos local, estamos en un proceso de reorganización. Partido Comunista de Salta. Partido Comunista de Salta. Ahí están las páginas, y próximamente la primera cuestión va a ser conseguir una oficina, un local en donde una parte de los ciudadanos que simpatizan con nuestra idea nos puedan visitar, y ya también se están armando equipos de propaganda para salir a llevar estas propuestas que yo estoy propagandizando. Después me cuenta cómo se van armando. Gracias. Muy bien, gracias, profesor Marcela. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, Dani. Así es, era...